pues una ayuda con eso, ¿no? Porque pues, mi cuñada, ¿no? O sea, sí necesita pues, una indemnización. Mira, todo eso lo está manejando la oficina. No te preocupes. Caro, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por esta entrevista y por permitirnos tu visión a través de esta película. Quiero que empecemos por la parte más técnica y Vale. vamos clavando un poquito más en toda la parte más visual. Cuéntame, primero que nada, qué equipo utilizaste, cámara, qué óptica y sobre todo por qué decidiste utilizar para esta película. Bueno, utilizamos la Alexa Mini y la óptica fue los Cooke S4. Y para algunos de los planos que hay como un movimiento de zoom, utilizamos un Fujinon. Creo que era como 30-90. Y creo que uno de los planos utilizamos un Cooke 18-100. Pero digamos, 99% de la película pues son los Cooke S4. ¿Por qué llegas a la decisión de ocupar este equipo? Mira, probamos, bien al principio enseñé a David Sonana, fuimos a CTT y enseñé como, creo que 3 sets de lentes bien distintos. Y David le encantó los S4. Creo que sentía pues algo, porque como teníamos estos planos abiertos, ¿no? Con distancia a los personajes, era importante que la óptica tuviera algo que llamamos, pues no sé, de entrenamiento, de sentirse los personajes de alguna manera cálidos, ¿no? Y los Cooke son lentes que tienen pues las características, primero que tienen un bokeh y un fall-off muy bonito, pero en particular son muy cálidos, ¿no? Son lentes cálidos y esto era importante por la naturaleza de cómo iban a ser los planos y también pensando que eran espacios, pues, espacios fríos, ¿no? O sea, blanco y gris y una luz más fría. Entonces era una idea como balancear un poco esto, ¿no? Cuando te llega el guión, ¿cómo empiezas con toda la pre? Yo sé que tú eres mucho de referencias y cosas así, tienes tu Cinebible. ¿Cómo armas tu Cinebible y cómo empiezas a hacer todas tus referencias? ¿Cómo llegas a la imagen que vemos? Pues mira, con David, la primera vez que nos conocemos, que leí el guión y nos sentamos para tomar un café, que fue más o menos un año y medio, quizás antes de hacer la película, la primera vez que nos conocemos, hablamos mucho del tono y de las temáticas de la película y no tanto de manera pues, visual, ¿no? Pero ahí ya me planteó un poco la idea de que quería hacer como planos secuencias, planos fijos, y entonces esto ya empezó a generar como un poco de ideas de cómo vamos, ¿no? A hacer el approach de la película. Ya después, como un par de meses después, me encontré un libro que eran fotografías de espacios vacíos, casas en, creo que era Florida, en algún lugar en los Estados Unidos, pero me gustaba cómo contaba esos espacios vacíos, se podía contar la historia, ¿no? Por el vacío y la manera que las luces entraban, o sea, la luz del día entraba en esos espacios. Y entonces fue como a partir de ahí, ¿no? Empezamos viendo cómo manejar la luz en la entrada de esos espacios. Y entonces empecé a utilizar un poco como referencia este libro. Ya después acercándonos, yo hice una investigación de fotos de cómo habían fotografiado Che Guevara al principio y después. Y era más para un poco entender cómo íbamos a encuadrar el personaje de Luis Alberti, ¿no? El personaje de Francisco en el cuadro, ¿no? Porque el blocking y la posición, claramente por la misma cuestión que decimos ahora, de ser en planos fijos, ¿no? Abiertos, era muy importante entender la presencia de este personaje de Francisco dentro del cuadro, ¿no? Y al principio las fotos que encontré de Che era siempre como él parado, mucha gente sentada, su vuelta siempre al centro, y después las fotos empiezan a cambiar, que se va viendo más como al fondo, no más centrado.
Y entonces pensamos en utilizar esto como una referencia de cómo encuadrar este personaje, ¿no? Que era al principio claramente está llevando, ¿no? Este cambio y ya después el personaje de Hugo, o sea, empieza ya a tomar, o sea, de ser como ser el líder, ¿no? De la situación y él se empieza a perder importancia en el grupo y de la misma manera dentro del cuadro. Y yo diría que eso fue de las grandes referencias. Y también me gustaba el trabajo de una artista brasileña que se llama Adriana Varejão. Y no utilicé de manera directa, ¿no? Pero tiene unas pinturas muy interesantes que hablan pues de la colonización, de los esclavos, ¿no? De esa historia en Brasil. Y son como azulejos de albercas o de casas antiguas, coloniales en Brasil. Y abajo va como saliendo sangre, piel, ¿no? Va como saliendo esa existencia que se está intentando esconder, ¿no? En la cultura brasileña. Y esto fue para mí como, digamos, una referencia más temática, digamos, ¿no? Y entonces empecé a investigar mucho trabajo de ella y ella tenía unas imágenes también de albercas y saunas y cosas así de azulejos con unas entradas de luz también muy interesantes. Y entonces a partir de ahí también empecé a buscar esas referencias de luz y que tal cual utilizamos bastante en la casa, ¿no? De obra, que es la locación principal en mano de obra. Estas entradas de tragaluz, de las ventanas, cómo hacer existir, o sea, dar personalidad a ese espacio, ¿no? Que sea un personaje también, porque así es. Ahora, cuéntame, hablabas un poquito sobre el color. Uh-huh. Primera toma de la película. Ahorita estoy como observando mucho eso. Las primeras tomas, las escenas de una película que son muy importantes y te van a dar el contexto de toda la película. Y en tu primera toma tienes una cámara fija que queda ahí durante 3, 4 minutos, 5 minutos sin moverse. Vemos un poco el movimiento de los actores, de los personajes y de repente sucede algo. Pero es blanco, es fijo, es estático completamente, pero todo hay algo en movimiento. Primero, ¿cómo llevas el blanco a ser un personaje más, que es la casa como tal? Los colores que les das a ellos, a cada uno de los personajes, porque nuestro personaje principal comienza siendo azul todo el tiempo, se termina convirtiendo en un personaje cálido, de alguna manera extraña, en contra de su personalidad. Cuéntanos un poquito más o menos de toda esta parte del color. Sí, yo siento que el blanco es un color que da mucho miedo a los fotógrafos, a nosotros, y la verdad a mí siempre me fascinó desde Las Elegidas, que también tenemos un espacio, ¿no? En la casa de citas que es todo blanco, y Daniela Schneider, la diseñadora de producción, le gustaba la idea de ser casi un limbo, ¿no? En que había pues, muy poco dressing, ¿no? Había como un sillón, no sé, una cama, etcétera, nada más. Entonces sí, abrazar ese espacio blanco. Y entonces, cuando llegué a mano de obra, pues ya no tenía más este miedo también de abrazar. A mí me parece interesante, y esto claro, uno tiene que hacer pruebas, ¿no? Y que hicimos con Ivonne, nuestra diseñadora de producción, y con David, claramente, de cómo recortar esos personajes, ¿no? Dentro de ese espacio blanco y gris. Y entonces la ropa se hace muy importante, ¿no? Y entonces, pues hacemos muchas pruebas, ¿no? De ellos dentro del propio espacio de la locación para ver cómo iba a ser este recorte, ¿no? Dentro de ese espacio monocromático, ¿no? Y crear core y separación por través del vestuario, ¿no? Y de elementos de arte. Eso fue una de las cosas que creo que abrazamos. A mí me gustaba este espacio blanco y gris porque creo que genera algo también frío, ¿no? Y entonces yo intensifiqué un poco con la luz del día, donde ponía luces, ¿no? HMI, pues la hacía un poco más fría y también
modificaba la temperatura en la cámara a 4300, entonces la luz del día cuando entraba en ese espacio se hacía un poco más azul, ¿no? Más fría. Entonces esto también me ayudó a pues controlar este blanco, ¿no? Y en general ahí gran parte de los espacios era cómo crear contraste, ¿no? Porque pues, rebota por todas las partes y hace una cosa plana y se va perdiendo el mood, ¿no? El tono, la atmósfera que estás buscando. Y entonces, donde no se ve en cámara, básicamente yo tengo pues las franelas, ¿no? Negativo por varias partes para pues, generar este contraste. Este primer plano solo hay difusor de la luz que está entrando ahí desde arriba y de la luz que entra al fondo, ¿no? El espacio que está atrás, y negativo, todo, o sea, por atrás de cámara hasta llegar el cuadro, o sea, todo negativo, para que entonces no tenga un rebote del mismo lado de cámara, ¿no? Y así hacerlo plano, ¿no? La luz. Entonces, en esta creo que no había, no tengo certeza. La única luz que existía era una de esas que creamos de obra, que eran como focos que compramos y que estaban colgados en una madera y que están en el espacio atrás. Es la única luz que no es natural que tenemos en este plano. Pero muchos, en la sala, por ejemplo, también para generar, pues como la recámara principal, que después se vuelve el comedor, donde están todas las familias. Ahí sí, porque como entraba luz de los dos lados, eran como ventanales de los dos lados, ahí sí entonces yo tenía, creo que eran 2 4000 y 1.8 entrando de un lado, del lado izquierdo de cámara, y el lado derecho estoy filtrando la luz natural o negativando como se pueda. Más las luces de los practicals que terminan siendo, supongo. Sí, los pátricos sí utilizamos algunas secuencias de día y las de noche, entonces ya siguiendo con esto, eran esos prácticos con focos pintados, etcétera, colgados, ¿no? Y creamos pues una luz noche, ¿no? Que era un 4000 rebotado y una muselina blanca creo que era y una luz libro, ¿no? Y con una difusión creo que era un 250. Y siempre venía desde arriba y rebotaba en esta pared, ¿no? Que tenía afuera y entraba por pues, las ventanas. Esto fue más o menos. Entonces, básicamente, pues fueron prácticos y HMIs, ¿no? Okay. El agua es un elemento completamente importante de la película, marca el cambio en todos los aspectos, marca los puntos exactos en donde va a cambiar algo y donde va a venir algo nuevo. ¿Hiciste algo para que el agua tuviera alguna textura especial en cámara? ¿Moviste algo? ¿Le diste algún tipo de iluminación? ¿Hiciste algo para que el agua se viera como se ve? No, o sea, solo utilizamos el backlight, ¿no? El contra para poder registrar el agua y pensamos, o sea, mucho en los ángulos de manera inteligente también para hacer que funcione este backlight, ¿no? Entonces, en la casa, en el interior de Francisco, pues habían como varios prácticos ahí. Yo escondí creo que era un Fresnel, un 300. Escondí entonces para cuando la cámara está viendo hacia adentro, tengo un backcito de esta agua que está entrando, ¿no? Dentro de la casa de Francisco. Cuando ellos caminan en la calle, pues filmamos una hora y un ángulo en particular en que el cielo se iluminaba y la luz iba bajando para que entonces se sintiera pues, ¿no? el contraste, ¿no? Y que se pueda ver la textura del agua por el cielo que está atrás y las texturas que están atrás. Ya la lluvia pues dentro de la casa, ¿no? De construcción, a este plano de él parado hablando en el teléfono que está lloviendo bastante, por ejemplo, ahí pues tenía un 4000 rebotado también así para poder hacer un contra y marcar la luz. Estoy pensando otras situaciones. Hay una que es en la colonia, cuando su amigo le pide dinero prestado. También, o sea, lo filmamos como abajo, ¿no? De esas escaleras gigantes. Y entonces
yo aproveché el ángulo y escondí una luz, creo que era un 10.000, que venía bien al fondo y pues esto, ¿no? El contra también para poder, o sea, pues eso, registrar en cámara, ¿no? Algo que siempre te ha caracterizado mucho en tu fotografía, desde hace un rato lo decías también, es la composición. De Ujú. repente te gusta mucho utilizar estos espacios negativos en donde tenemos un personaje de este tamañito en una de las esquinas y todo lo demás blanco. Cuéntame cómo jugaste con la composición en esta película y aunado a las referencias que traías de las fotos del Che y todo, ¿cómo fue Ujú. la composición en esta película? Y sobre todo, que le diste a cada uno de los personajes, porque cada uno de ellos tiene una composición diferente en pantalla. Ujú. Bueno, fuera esto que comenté de Che, creo que eh, David lo tenía muy claro también cómo quería encuadrar y gran parte de nuestra pre fue estar en esta casa, ¿no? Y entonces íbamos pues con, ¿no?, el celular, un Artemis en el celular, buscando pues encuadres interesantes y fuimos secuencia por secuencia pues siempre buscando ahí mismo en la locación qué podríamos hacer, ¿no? Y, y creo que porque es una película que la cámara casi no se mueve, o sea, se mueve como 2 veces, eh, el blocking, ¿no? La entrada y salida de personajes es muy importante, tan importante a dónde, o sea, está la posición de los personajes en cuadro, ¿no? Y entonces, esta idea de tal cual como el primer plano, ¿no? Que tienes muchas camadas de acción y esto era pues, muy importante y la verdad muy instintivo, ¿no? O sea, ya pensábamos, ya sabíamos cómo era el plano, llegábamos y ahí llegaban David y sus casi todos non actores, ¿no? Y entonces habíamos un poco más o menos la posición de ellos. Y al principio, pues yo, o sea, no hicimos marcas, nada, queríamos dejar ellos pues muy libres, ¿no? Para también no estar preocupado con la cámara y buscando la marca en el piso porque no son actores. Pero la verdad es que fueron muy impresionantes. Ellos siempre entraban, paraban en el mismo lugar y era donde la luz estaba entrando. O sea, de verdad me impresionó eh, la rapidez en que entendieron cómo funcionaba la cosa y, y entonces casi nunca había como dirección en el sentido de más para la izquierda, más para la derecha. Quizás una vez u otra, pero en general no. Ellos entendían dónde tenían que entrar, o sea, hablar y salir. Y entonces un poco es más que encuadrar, creo que era esto, pensar en estas camadas, ¿no? Del blocking para pues generar esta, no solo una profundidad de campo, porque son muchos lentes abiertos, ¿no? El 18, el 21, el 25, quizás utilizamos una vez u otra, pero en general el 18, el 21. Y entonces, ¿cómo crear, ¿no?, esa profundidad de campo con las acciones? Y que esta profundidad de campo también esté hablando pues de la temática, ¿no?, de la película, que nada es tan sencillo, ¿no? Es solo esto que estás viendo, hay muchas más camadas en nuestra existencia, ¿no? Y pues bueno, o sea, que relacione, siempre importante pues cómo vas a, ¿no?, el blocking de tu encuadre con los temas de la película, ¿no? Y, y bueno, creo, no sé si te contesté. No, sí, claro, sí, sí, completamente. La corrección de color, ¿qué tanto te involucras y cómo te sientas y platicas? A ver, quiero que esta corrección sea aquí, incluso qué tanto la llevas desde cámara. O sea, qué tanto ya especificas, esto es lo que se va a querer y para que no haya tampoco tanto juego en la post. Ujú. Yo siempre participo de la corrección de color, o sea, en películas siempre. Ya me pasó el caso de 1 o 2 veces que no podía porque ya estaba en otro proyecto y no podía estar en corrección de color, pero estaba en constante comunicación con, con las directoras y en este caso y con el colorista. Y era alguien con quien ya había trabajado, ya conoce mi gusto y entonces todo el día me enviaban stills y algunas secuencias que eran más complicaditas. Pero en general yo intento llegar al máximo posible, ¿no?, de la visión en cámara, ¿no? Entonces para mí lo más importante es contraste y entonces eso es algo que pues no con mi exposímetro voy manteniendo porque creo que
por más que una secuencia, otra, o sea, tenga algo muy, muy oscuro, algo mucho más cálido, no importa, pero creo que el contraste tiene que ser como global en la película, entonces mantener este contrast ratio, ¿no? Dentro de la película de secuencia a secuencia es muy importante. Y entonces, para también cuando llegar en corrección, que sean ajustes solo para hacer crecer la película, no es reinventar, ¿no? La película ya está ahí, yo puse color en las luces, ya tenía la temperatura ¿no? en la cámara, de color en la cámara, y ya tengo mi contraste ahí muy, muy marcado, quizás entonces es bajar en general o quizás subir un poco, o sea, no sé, hacer la película, crecerla, ¿no? Y ahí entra la colaboración del colorista. Con mano de obra, pues estábamos, creo que una semana estaba presente yo y David, y antes nos reunimos y yo enseñé como referencias. Mira, estas son las referencias de que teníamos antes y de una manera ya con notas aplicadas para la corrección de color. Estuvimos una semana juntos y ya después hice unos últimos arreglitos, pues ya, o sea, detalle muy fino, sola, y después vimos la película juntos otra vez. Pero en general yo trabajo... sé que a muchos fotógrafos no les gustan los directores sentados en corrección de color, pues a mí me gusta para estar pues, en el mismo canal, ¿no? Porque después se pierde días en esta idea maravillosa que tuviste y pues quizás no le gusta a un director o a una directora. Entonces, pues sí, o sea, para mí estar ahí involucrada y llevar muchas referencias. O sea, el lunes empezó corrección de color, por ejemplo, una película, y pasé toda esa semana pues enviando referencias pues ya más específicas a dónde quiero llevar y ahí dejar al colorista que él no procese esto y piensa para tener propuestas también. O sea, para mí el ideal de una corrección de color es que los coloristas puedan tener propuestas, ¿no? Porque a mí se vuelve un poco aburrido estar cuadro por cuadro ahí ¿no? Con el láser, aquí no sé qué, aquí no. Prefiero que esto ya son los ajustitos, ¿no? Al final que hacemos juntos y que tenga una propuesta y ahí venga de verdad la colaboración. No es siempre que pasa, ¿no? A veces tienes que ser más, pues, más técnica y estar ahí más metida cuadro por cuadro, pero el chido es esto, ¿no? Que alguien ya te venga con varias propuestas. ¿Llevas algún look personalizado en cámara cuando estás filmando o es tu 709 con el que checas y ya cuando llegas a... No, las pruebas de cámara siempre a partir de esto voy a hacer la corrección de color y en esta corrección de color de las pruebas de cámara y de look, ¿no? De ropa y todo esto, me intento acercar el máximo posible del look que estamos creando para la película. Y ahí creo un look, ¿no? Pero es un look muy, muy basicón. En el pasado tenía looks más pesados, con más personalidad, pero lo que pasaba es que la pantalla del editor o editora se veía distinto del que veía el director, el productor, ¿no? En lo que hacen en el upload. Entonces, todo el tiempo eran llamadas y problemas, entonces esto ya abandoné ya hacen algunos proyectos. Entonces el look que genero a veces es uno, ¿no? Solo y muchas veces es uno para día, uno para noche. Y es pues un ajustito de contraste y de croma, ¿no? De saturación, para pues, que no se estén viendo logaritmo, ¿no? Durante la edición y durante los dailies, pero no voy a nada extremo, ¿no? Y es posible algunas secuencias, ya quiero dar un look en particular, entonces me voy con el DIT en set y hacemos ajustitos, ¿no? Y ahí envían el CDL y ya la información para que siga, ¿no? El mismo workflow. Pues sí, o sea, y es pues cada uno para cada proyecto, ¿no? Ahora que ya viste la película completa, ya la viste armada, ya la viste todo, ¿cambiarías algo? ¿Cambiarías algo de tu trabajo y de la película como tal? Mira, no cambiaría. A mí me encanta como película, ya sabes, es difícil al principio ver el trabajo de uno, ¿no? Y entonces en la corrección paso por esta fase de depresión
nunca más voy a trabajar en la vida, soy la peor fotógrafa del mundo. Son días de tener que pasar, o sea, ¿no? O sea, olvidar del ego, ¿no? Que es el ego, la verdad. Y siempre hago, pues, cada película, cuando estoy en la fase de corrección o cuando tuve un día muy difícil en set, yo hago notas de las cosas que podría ser mejor en el futuro. Y pues con mano de obra también, claramente, o sea, como todas las otras, también pasé por este proceso, pero ya estoy del otro lado, o sea, ya vi la película varias veces, y la vi en pantalla grande en Cuba, que fue increíble, en La Habana, con un público. Entonces, a partir de ahí yo ya veo el proyecto como una película, ¿no? Entonces, y la aprecio mucho, a mí me parece una gran película. Ya no veo la película, esa es la película que fotografié, ¿no? Entonces ya tengo esta distancia necesaria para poder apreciarla. Entonces, no, la verdad veo la película, a mí me encanta, no pienso en nada en particular que la cambiaría, pero claramente en algún momento, pues sí, o sea, hay cosas, yo siempre pienso que uno puede arriesgarse más, ¿no? O sea, hacerlo más oscuro o darle, no sé, otra onda en las cosas, pero esto es necesario para tu próximo proyecto, digamos, ¿no? O sea, la verdad es, si hiciéramos la película otra vez, pues no, vas a acabar tomando pues las mismas decisiones, ¿no? O sea, uno no sabe hasta que lo intente. Pero en general no, o sea, soy muy feliz con el trabajo que hice en mano de obra. Siento que es muy minimalista y casi imperceptible, y esto me gusta, que es algo que estoy buscando con mi trabajo, es que uno no se dé cuenta que es mi trabajo, ¿no? O sea, quiero cada vez más hacer fotografía de proyectos en que no se pueda percibir la fotografía, ¿no? Y es un poco mi búsqueda, y creo que mano de obra fue pues, un marco de esto, ¿no? Claro, te has vuelto un referente en imagen, en muchas cosas para mucha gente, pero sobre todo allá afuera hay muchos fotógrafos. ¿Qué le dirías a las que están buscando ser fotógrafas? A las mujeres, sobre todo. Es un programa que va a la Universidad de las Américas Puebla, es para estudiantes o para futuros estudiantes y futuras estudiantes. ¿Qué les dirías a aquellas chicas que están pensando en hacer justamente lo mismo que tú haces en este momento? Pues mira, lo que siempre digo es, si eres mujer o si eres parte pues, de un grupo menos representado dentro de la industria, ¿no? O sea, si eres una mujer negra o eres una mujer negra trans, o sea, cada vez más difícil, pero yo diría que en general tienes que trabajar el doble, ¿no? De tus compañeros hombres. Esa es la realidad, porque ser bueno, pues, o sea, ser buena no va a ser suficiente, tienes que ser, o sea, excelente, o sea, mejor, 2 veces mejor. Entonces, yo siento que es el mismo que digo a todos los jóvenes que me preguntan, creo que disciplina es lo más importante y pasión, pero pensar que entonces si eres mujer o de algún grupo menos representado, ¿no? Dentro de la industria del cine, tanto por detrás de la cámara como enfrente, tienes que trabajar el doble, ¿no? No hay, tienes que ser la mejor. Buena no va a ser suficiente. Es un gran consejo, es el mejor. Muchísimas gracias, Caro, de verdad. Nada. ¿Es esto? ¿Terminó? Yo creo que sí, creo que es suficiente. Ya nos echamos media hora aquí platicando.